Bien, vamos a orar, les saludo a todos los siervos, siervas, hermanos y hermanas en Cristo que se han unido y vamos a orar para dar comienzo a esta clase de hoy. Hermana Jennifer, ¿será factible orar por la clase de hoy? Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por este momento que podemos ir a ti, Señor. Queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor. Queremos entregar todo lo que hemos traído, Señor, delante de ti. Queremos pedir tu unción, queremos pedir tu dirección en esta clase. Bendecimos, Señor, a quienes tú has puesto por delante, Señor, como maestro. Bendecimos, Señor amado, los materiales que se han preparado, Señor, de antemano. Oramos por nuestro hermano Alejandro. Tal vez no lo hemos hecho, tal vez cada uno en lo personal. Pero es bueno estar orando unos por otros, Señor. De hecho, tú nos mandas que lo hagamos. Y en este momento oramos por él, oramos por su vida, oramos por su familia, oramos por la dedicación, el trabajo, el esfuerzo. Oramos, Señor, por su vida y pedimos tu bendición sobre nuestro hermano. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, de nuestras familias, como hemos venido, y queremos, Señor, que esta clase, Señor, nos acerque más a ti. Abra, Señor Espíritu Santo, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que este estudio, Señor, nos enseñe más de ti. Y te pido, Señor, que crea una unión entre nosotros, un respeto el uno por el otro, un espíritu de mansedumbre como fruto del espíritu, que haya coinonía, que haya comunión, que haya amor entre nosotros, para que cada aporte que podamos hacer, cada comentario que podamos hacer, edifique al otro. Señor, tú eres un Dios de orden. Estamos aprendiendo que tú eres soberano, que tú eres justo, que tus juicios son justos, que tú eres justicia. Y te agradecemos porque es parte de ti. Gracias, Señor, por esta clase. Te bendecimos, te honramos, porque también es una forma de adoración al aprender de ti. Te alabamos, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ya hemos compartido un ratito, unos minutos, hemos orado y vamos a dar comienzo a esta clase número 6 de Romanos. Voy a compartir el texto. Esta es la clase número 6 del libro de Romanos. Ya hoy día podemos pensar en sumergirnos 6 metros más en este mar, el mar, ¿cierto?, de este precioso libro, como es la carta a los romanos. En primera instancia, el propósito es demostrar que el pecado es una realidad que afecta a la totalidad de la raza humana, y nadie se libra, ¿ya? Y cual más, cual menos, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, cual más, cual menos, el pecado es una realidad en él. Indudablemente que nosotros también, pero es en menor proporción. Debiéramos ir permanentemente en busca de la santidad que Dios demanda de sus hijos. El objetivo general de esta clase es que el estudiante alcance a comprender la condición pecaminosa en que se encuentra todo ser humano sin Cristo y el porqué de esa situación, el por qué se encuentra en ese estado pecaminoso. Que el estudiante sea capaz de comprender el alcance universal del pecado humano, es decir, desde Génesis, desde el huerto del Edén, ¿cierto? El hombre ha quedado, ¿cierto?, en esa condición, y ese pecado también ha afectado a toda la raza humana, indudablemente también a todo el universo. El alcance es universal, se produjo un cataclismo en la vida espiritual del universo. Que el estudiante también comprenda el carácter de la justicia de Dios y su rectitud en su trato con el pecador. Las tareas a realizar, ya saben, el haber leído del 1.19 al 2.29, 2 personas de todo lo que les pregunté habían hecho ese ejercicio, y completar la lección 3 y 4. La lección 3, la semana pasada me la enviaron muchas personas,
Yo agradezco sus tiempos, agradezco su dedicación, y la lección número 4 no recibió ninguna. Así que si alguno la ha hecho, por favor envíela por los medios que usted considere más oportuno. ¿Cuál es la idea central del día de hoy? Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres, porque tanto judíos como gentiles se han rebelado contra Él. Lo de siempre, el marco teórico, la Biblia, los capítulos 1 del verso 18 al 32, el estudio inductivo que se está enviando, los comentarios de Romanos de Bacon, ¿cierto? Y los comentarios bíblicos Mundo Hispano, tomo 19 de Romanos. Resumen de la clase pasada, vimos nosotros solo el versículo 18 y yo comenté que ese versículo 18 podríamos haber extendido unas 2 o 3 clases más, pero la verdad que lo que vimos la semana pasada creo que fue bueno conocer, ¿cierto?, que Dios no es tan solo un Dios que revela su justicia, como dice el versículo 17 del capítulo 1, dice que Dios revela su justicia por fe y para fe, pero también Dios revela su ira a todos aquellos que detienen con injusticia su justicia. Por lo tanto, ¿qué fue lo que vimos en síntesis la semana pasada? Fuimos la realidad de la ira de Dios, es decir, Dios es un Dios que está airado con el hombre, eso no tiene discusión. Que vimos que es la ira de Dios, es un atributo divino, es decir, Dios, la ira de Dios es una ira santa, no es la misma ira que nosotros tenemos, porque nuestra ira muchas veces nos lleva a ser unas personas a excesos, y de tal manera que cometemos pecado. Sin embargo, la ira de Dios es santa y justa, eso es lo principal. La ira de Dios es santa y justa. ¿Ya? Recuerden ahí el capítulo 9 de Romanos, que a uno aplicó misericordia y al otro le aplicó justicia. Esa justicia, esa ira es justa, es santa. ¿Cómo se revela su ira? Vimos que se revela desde la eternidad pasada. Se revela cuando Dios, en su omnisciencia, que es un atributo de Dios, que Él todo lo ve, sabía que este hombre iba a caer y preparó desde la eternidad pasada, no desde Jesús, preparó de la eternidad pasada un plan. Y el plan emprendía, ¿cierto? Ahí en Génesis 3:15 hablábamos un poco de eso. ¿Contra qué se revela su ira? Contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio. Bien, continuemos. Clase número 6, por lo tanto. Y ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a intentar de ver todos estos puntos. Si es que alcanzamos, genial. Si no, lo dejamos para... Ya, pues, negra. Un segundo. Voy a apagar los micrófonos. Ahí sí, disculpen. Ya. Vamos a ver, intentar, estimados siervos, siervas y hermanos y hermanas en Cristo, estos 8 puntos. Primero es la causa. ¿Cuál es la causa? Que toda la humanidad es culpable, del 18 al 21, y el efecto es la caída radical del hombre, del 22 al 32. También vamos a intentar ver el conocimiento de Dios, es evidente a todos los hombres porque es expuesto a todos los hombres, sin excepción. El objeto de ese conocimiento, el por qué Dios le entrega este conocimiento al hombre, luego vamos a intentar ver que toda persona sabe, aunque lo niegue, que Dios es real. El hombre intenta negar a Dios con su comportamiento. Para el hombre es más fácil no creer en Dios porque no tiene que verse enfrentado a la ira de Dios. Por lo tanto, como no cree en Dios, hacer lo que Él quiere. Y como hace lo que Él quiere, Dios le dice, ok, te entrego a tus pasiones desordenadas, te entrego a tu manera de ser. Es lo que vamos a intentar ver. Las consecuencias de no aceptar ese conocimiento, ¿okay? El instrumento de esa revelación, que es la creación, y la revelación general y especial de Dios. Comencemos entonces, ya estamos todos con el traje puesto, y vamos a dar comienzo entonces. Primero, consideremos los versículos 19 y 20, y lo vamos a leer. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, la expresión en el griego de Dios, que está ahí color rojo, podría traducirse así: lo conocible de Dios o lo notorio de Dios. Hay tres cosas respecto a esto. Lo primero es que en el Antiguo Testamento afirma esta misma idea al leer los capítulos del libro de Job 38 al 41. Era muy largo, por eso no los voy a compartir ahora, pero si usted lee del capítulo 38 al capítulo 41 de Job, se va a encontrar con esta misma realidad que expresa Pablo en los versículos 19 al 20. Luego Pablo hace un símil de estos dos versículos y dice que cuando habla de Dios a los paganos de Listra, empieza por su obra en la naturaleza. Ahí en Hechos capítulo 14 y 17, y Pablo dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hablando de Dios, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, refiriéndose a Dios mismo. Tertuliano, ¿cierto?, padre de la iglesia, el gran teólogo de la iglesia primitiva, tiene mucho que decir acerca de la convicción de que a Dios se le puede conocer en la creación. No fue la pluma de Moisés la que inició el conocimiento del Creador, dice Tertuliano. La inmensa mayoría de la humanidad, aunque no ha oído nada de Moisés, y no digamos de sus libros, conocen al Dios de Moisés. La naturaleza es el maestro y el alma el discípulo. ¿Ok? Estos dos primeros versículos enseñan que toda la humanidad es culpable y detiene con injusticia la verdad. ¿Ok? Ningún ser humano tiene excusa por no inclinarse y adorar al Dios viviente y verdadero. ¿Cuál es el motivo entonces por qué el hombre no se inclina? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente por medio de su revelación general en la creación, la naturaleza, la historia y la conciencia. En la creación, estimados, podemos conocer al Creador. El argumento de Pablo es totalmente válido. Si observamos el mundo, vemos que el sufrimiento sigue al pecado. Pablo estaba diciendo, en cierta manera, observad el mundo y veréis cómo está construido. Fijándonos en cómo es el mundo, podemos indudablemente aprender mucho de cómo es Dios. El pecador no tiene disculpas o excusas, dice Pablo. Pablo avanza a un otro paso y dice: ¿qué hace el pecador? Dice Pablo que en lugar de mirar hacia Dios, se mira a sí mismo, se enreda en vanas especulaciones y se cree sabio, cuando en realidad no es más que un necio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hace de sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones, en lugar de la voluntad de Dios, el principio y la ley de su vida. Él especula cosas, él crea cosas y no considera para nada la voluntad de Dios, porque no quiere tenerla en cuenta. La necedad, estimados, del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Basa sus principios en sus propias opiniones en lugar de las leyes de Dios. Luego, en el versículo número 20, del 20 en adelante al 21, 22, 23, vamos a ver algunas expresiones que son necesarias que nosotros podamos conocer. La expresión en el 1.20, donde dice les es manifiesto, podría traducirse así: manifestó es en ellos. Es decir, el verbo ahí es mucho más contundente. Hablábamos al principio de todas las expresiones lingüísticas de los verbos en el griego, y muchas veces las traducciones al español se quedan cortas respecto a la expresión original que el autor le quiso dar. Le es manifiesto. ¿Se ve mejor? Sí, un poquito más grande ya, gracias. Ya, ok. Entonces decía que la expresión les es manifiesto, en el verso número 20, podría traducirse mejor como manifiesto es en ellos. Manifiesto es en ellos. Permítame. Para ir en sintonía con Romanos 1.
Versículo 19, hermano Alejandro. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios le manifestó en ellos, en su conciencia, esta revelación especial de Dios, esta revelación general de Dios, no especial. La expresión las cosas invisibles de Él indica que Dios ha dado al hombre una revelación sobrenatural. Dios le ha entregado a todos los hombres una revelación sobrenatural que es la creación misma. La expresión se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, indica que Dios ha hecho posible que algunos de sus atributos invisibles, tales como su eterno poder y justicia, como dice el versículo 20, sean perceptibles a la inteligencia humana. ¿Sí? La expresión siendo entendidas por medio de las cosas hechas, esta expresión en el griego ya quiere decir, significa percibir o discernir, comprender con inteligencia. Es decir, el hombre expresa su inteligencia, el hombre no puede tener una excusa cuando Dios le da el entendimiento de las cosas hechas. Cuando el hombre mira a su alrededor, cuando el hombre mira la naturaleza, cuando el hombre mira la creación misma, necesariamente Dios le entregó a ese hombre la capacidad de relacionar esa creación, esa perfección del universo, relacionarla con este Dios maravilloso, pero sin embargo este hombre no quiere, aún teniendo este conocimiento, no quiere, hace caso omiso. La expresión, de modo que no tienen excusa, esta frase podría expresar propósito o resultado. Dios ha revelado al hombre su eterno poder y deidad, es decir, sus atributos. Qué increíble que Dios, en la mente de los inconversos, así éramos nosotros antes, por si acaso, le reveló, ¿cierto?, sus atributos, esos atributos invisibles que no podemos ver, su eterno poder y deidad. Vayamos al versículo número 21. Y dice la expresión, pues habiendo conocido a Dios, del versículo 21, la primera parte, es la misma frase que se usa en el verso 19. Es una manera de dar razón de por qué la ira de Dios se revela sobre la raza humana. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La expresión y su necio corazón fue entenebrecido, el verbo es enfático en el texto griego, dice, las tinieblas espirituales han cubierto el centro mismo de la vida del hombre. Es decir, el corazón, debido a que su rebeldía no ha glorificado al Dios que le ha creado. Continuemos. Luego, la expresión... ¿Es el mismo verso, parece? No, está de acá. Ahí está. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. A modo de conclusión, en estos dos pasajes, hemos visto por qué cada hombre, desde Adán hasta el final de esta era, no tendrá excusa el día del juicio. ¿Por qué no tendrán excusa? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Cada uno tenía la luz de su conciencia, de la creación de Dios, sus leyes naturales y su historia, todas las cuales manifiestan el poder y la divinidad eterna de Dios. No tendrán excusas por no usar la luz de que debía servir, adorar y honrar al Ser Supremo del universo. El hombre no tendrá excusa cuando se enfrente al juicio eterno. De ninguna manera no tendrá excusa, porque la creación misma revela de manera general a este Dios, revela a este Dios maravilloso que nosotros de una u otra manera, ¿cierto?, glorificamos a diario. Dice, no tendrá excusa, ¿por qué? En sintonía con Juan 1:9, que nos dice que Cristo es la luz verdadera, que esa luz ilumina, ese texto lo analizamos la clase pasada, ilumina a cada ser humano que viene al mundo, al menos con la luz de una revelación general, que es la creación, porque Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio, de manera
de manera que nadie puede decir en verdad quién es Dios, quién es Dios, qué es Dios o qué quiere Dios de nosotros. Déjenme encontrar, quería compartirles otra cosa más. Esperen un segundo. Cuando hablamos de la revelación general, los teólogos han señalado que existen dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es lo que nosotros podemos observar, la creación. Nosotros podemos observar las estrellas, podemos observar el universo, podemos observar al hombre mismo, cómo está compuesto el hombre, este aparato precioso que nosotros tenemos, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, todo el ser humano es una expresión clara y precisa de esta revelación general. El hombre no puede rechazar a Dios, el hombre no debiera rechazar a Dios, pero sí lo hace, a pesar de que le fue revelado de manera general, ¿cierto?, la existencia de Dios. Pero también hay una revelación especial. Esta revelación especial se encuentra en dos áreas específicas. Se encuentra en Jesucristo, cuando Dios se reveló de manera especial a través de la figura de Jesús, pero también Dios se reveló de manera especial a través de su palabra. Su palabra, a través, ¿cierto?, de esta revelación especial que es su palabra, y primeramente a través de Jesucristo, Dios se revela de manera especial. Quería compartir con ustedes este texto, se los quiero leer a grosso modo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Ok? Y estos textos, ¿cierto? Yo traduje acá un poco la regeneración que entrega el Espíritu Santo, ¿ya? Voy a tratar de ser breve con esta explicación para llegar nuevamente a Romanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni entrar en él. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego pasa a describir la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, en el versículo número 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primero, el viento es irresponsable, es decir, que no tiene que responder por lo que hace, es soberano en su acción. No consulta al hombre para saber lo que quiere, ni es regulado por sus acciones. El viento sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a llamar a las personas cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. El Espíritu Santo genera cada situación en la vida de este hombre que rechaza a Dios, y el Espíritu Santo va trabajando de dos maneras, a través del llamado interno y a través del llamado externo. El llamado interno es ese llamado, esa voz interior que este hombre sin Cristo empieza a sentir, que empieza a despertar este interés por Dios. Ese trabajo lo va haciendo de manera responsable, lo va haciendo el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo llama de manera externa a través de la predicación del Evangelio. Nadie, entiéndame bien, nadie se puede salvar si no ha escuchado las buenas nuevas. Nadie puede llegar a Cristo si no ha escuchado las buenas nuevas. Por eso que es necesario que nosotros, ¿cierto?, con mayor diligencia, podamos nosotros predicar el Evangelio a quien podamos, ¿ok? Segundo, el viento es irresistible. Cuando el viento sopla con todas sus fuerzas, arrasa con todo en su camino.
La obra del Espíritu Santo es en el corazón del impío. Hay dos cosas. Los que han vivido los efectos de un tornado saben algo de la fuerza tremenda del viento. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Muchas veces, o en general, el hombre se resiste a este Dios maravilloso. Pero sin embargo, el viento del Espíritu Santo va de manera clara y precisa, haciendo estragos en este corazón que no busca de Dios, empieza de manera clara y precisa a generar que el Espíritu Santo sea irresistible, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es irresistible, es el Espíritu Santo va de una u otra manera, va creando, va generando en este hombre caído, en este hombre, cierto, inconverso, va generando estragos en su corazón, tal como lo hace la ilustración que estamos viendo acá respecto a un tornado. Luego, tercero, el viento es irregular. A veces se desplaza tan apaciblemente que apenas mueve las hojas. Otras veces sopla con tanta estridencia que truena. Sucede lo mismo con el nuevo nacimiento. En algunos, el Espíritu Santo obra tan apaciblemente que su obra es imperceptible para los demás, como en el corazón de Lidia. ¿Se acuerdan a ese pasaje de ahí de Hechos 16:14? La palabra dice, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Okay? Y ahí dice Lidia que creyó. ¿Okay? Y en otros momentos su acción es tan poderosa, tan radical y tan revolucionaria y tan potente que es como la luz divina del cielo que arrojó a tierra a Saulo de Tarso, como lo vimos al principio de estas clases. Si usted lee Hechos capítulo 9, va a encontrar el relato de cómo fue dramático, ¿cierto?, la conversión de Pablo. No fue tan apacible, no fue tan clara y no fue tan apacible, bien digo, el término está bien aplicado, como fue con Lidia. Lidia, el Espíritu Santo simplemente abrió el corazón y Lidia creyó. En el caso de Pablo venía con todo un historial, venía con todo, ¿cierto?, su aparataje, iba a perseguir a los cristianos y el Señor se le aparece en el camino. ¿Okay? Cuarto, el viento es invisible. Es uno de los muy pocos elementos de la naturaleza que es invisible. Podemos ver la lluvia, la nieve y el relámpago, pero no el viento. Sucede lo mismo con el Espíritu Santo. La persona no se puede ver. La persona del Espíritu Santo no se puede ver. Obra como el Espíritu de Dios en el corazón de los hombres sin Cristo. Y vamos a dejar estas dos para que usted las lea en su casa. Y volvamos al versículo número 21 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo declara categóricamente que el hombre se ha negado a honrar a Dios con la honra que le pertenece por ser Él quien es Él, ni le dieron gracias. Es el hombre que no le dio gracias porque su necio corazón se entenebreció. El orgullo y la vanidad ha conducido al ser humano a la ingratitud, sino que se envanecieron en su razonamiento. La expresión sino que es una adversativa enfática, es decir, es enfático. El hombre sencillamente se envaneció. Él no quiso tomar en cuenta a Dios, se envaneció en sus propios razonamientos. La forma verbal, se envanecieron, significa ser dado a la futilidad, entregarse a la vanidad. El hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, generó sus propias acciones, el hombre es vanidoso, se entrega, ¿cierto?, a su lascivia, se entrega a su manera pecaminosa y depravada de actuar, ¿cierto?, en la vida sin Dios. La enemistad con Dios ha producido una regresión moral y espiritual en el hombre. La enemistad con Dios, desde Génesis hasta estos tiempos, ha producido una regresión moral y espiritual en el hombre. Lo vemos a diario en nuestra sociedad. El hombre, en vez de evolucionar, ha ido moralmente involucionando. Por lo tanto, como dice Pablo en capítulo 3 de Romanos, lo vamos a ver más adelante, el hombre no busca de Dios. El ser humano ha seguido los dictados de sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios
mediante la sabiduría, como lo de los griegos, en lugar de conocerlo por la fe. Y su necio corazón fue entenebrecido, que es la última parte del versículo número 21. El verbo ahí es enfático en el texto griego, pues que encabeza la oración y fue entenebrecido el necio corazón de ellos. ¿Quién lo entenebreció? Dios mismo. Las tinieblas espirituales han cubierto el centro mismo de la vida del hombre, es decir, el corazón, debido a que en su rebeldía no ha querido glorificar al Dios que le ha creado. ¿Ok? Denme un segundo. Sigamos subiendo. Hay que subir. Ahí sí. Segundo, consideremos los versículos 22 al 25 y lo vamos a leer. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 22. Hay una frase que son necesarios analizarlas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El vocablo profesando, que está al principio del texto, es el participio presente, voz activa, que significa afirmar. Ellos afirmaron ser sabios. Ellos se creían más sabios que Dios, pero en el fondo se hicieron necios. El hombre envanecido ha afirmado que es sabio, pero en dicha afirmación ha puesto de manifiesto su verdadera condición. Es un necio que, como dice el verbo, es un necio que afirma ser sabio, pero en el fondo es un necio. Es alguien que hay una caída radical del hombre respecto a Dios. Este verbo es el aoristo indicativo o pasiva, que significa volverse estúpido. El hombre se vuelve estúpido al intentar ser más sabio que Dios. El colmo de la estupidez humana es rehusar dar gloria a Dios. El hombre ha rehusado dar glorias a Dios, por lo tanto, esta expresión, profesando ser sabios, se hicieron necios, en el fondo se volvieron estúpidos. Es la expresión más clara ahí en el griego. En el 1.23, la expresión y cambiaron la gloria del Dios incorruptible viene de la forma verbal cambiaron. Es el amisto indicativo, voz activa, que significa cambiar una cosa por otra. ¿Ok? Es la acción de este verbo, cambiaron. Es decir, estos hombres con su necio corazón, entenebrecido, se volvieron estúpidos. ¿Y qué hicieron más encima? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La cambiaron. Ellos no cambiaron una cosa por otra. Esta frase, sin embargo, introduce la degradación espiritual del hombre. Después de haber rechazado la luz de la revelación que Dios les dio, el hombre se entregó a la idolatría y a la corrupción, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cuadrúpedos, dice el 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se hicieron sus propios dioses. El hombre, por lo tanto, se entregó a la idolatría y a la corrupción tanto espiritual como moral. Hoy día, esto es la ilustración que nosotros vemos a diario, esta realidad que nosotros vemos en nuestra sociedad, con todo lo que estamos conociendo, con todo lo que se conoce, ¿cierto?, en los medios de comunicación, con todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, nos damos cuenta que el hombre se entregó a su idolatría, a su corrupción, se entregó, ¿cierto?, a rechazar definitivamente esta idea de que Dios pueda obrar en sus corazones. Luego, los versículos 23 al 25, lo leo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual también, del versículo 24, por lo cual también es una expresión que expresa, valga la redundancia, la conclusión lógica de los resultados de los actos cometidos por el hombre en el versículo 23, y que dice, Dios los entregó. Ese es el resultado. El hombre cambió la gloria de Dios incorruptible, es decir, el hombre es un idólatra, el hombre es corruptible, por lo cual también Dios los entregó. Mire qué importante esto. Es como que la gracia común de Dios está esparcida por todos los seres humanos. Y esa gracia común detiene que el hombre no sea 100% malo. Pero ¿qué pasa con algunos hombres? Dios suelta ese freno que tiene y el hombre, por lo tanto, Dios lo entrega a la inmundicia. Porque el hombre puede hacer obras buenas. El hombre puede hacer obras buenas, pero ninguna de esas obras son obras salvíficas, ¿ok? Pero hay hombres que cambiaron su manera de ser. Y en ese caso Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí estamos hablando claramente del homosexualismo y el lesbianismo, en general del movimiento LGBTIQ, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo tanto, obsérvese que esta frase se repite en los versículos 26 y 28 más adelante. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El 28, y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verbo significa entregar, abandonar. En el fondo eso es lo que hace Dios con aquellas personas que le rechazan. Los abandona. Los deja hacer. Hagan lo que ustedes quieran. Pero no hay excusa cuando venga el día de la ira. Probablemente, por eso que cuando yo hago énfasis en que el hombre ha ofendido la santidad de Dios, a esto me refiero. De que el hombre no tiene en cuenta a Dios. El hombre no quiere tener en cuenta a Dios. El hombre en general, el hombre sin Cristo, es ese hombre que no le interesa a Dios. ¿Cómo puede buscar ese hombre a Dios? Es Dios a través de la ilustración que usamos delante del Evangelio de Juan cuando habla a Nicodemos. Es el Espíritu Santo que va trabajando y va intentando, no inútilmente, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo empieza a obrar en este corazón y va cambiando a través del llamado interno, y ya lo expliqué un poco, y el llamado externo. Probablemente la fuerza del verbo comparte un acto judicial en el cual Dios soberanamente abandona, es decir, Dios hace una sentencia, hay un acto judicial ahí, abandona o entrega al hombre para que éste continúe haciendo lo que en su rebeldía desea hacer. El abandono, por lo tanto, no es permisivo, sino judicial. No es que Dios permita, sino que es una sentencia, hay un acto judicial. Dice, ok, ¿tú quieres vivir como tú quieres vivir? Ok, yo sentencio, ok, hazlo, te entrego, te abandono. Probablemente sea una referencia a la aberración sexual, en la concupiscencia de sus corazones, es decir, en los deseos malignos propios de corazones que han rechazado a Dios y por lo tanto están bajo juicio divino. Finalmente, la última lámina, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta frase es diferente en el texto griego. El verbo significa deshonrar, insultar. Ellos insultaron su propio cuerpo. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios y más encima insultan su propia creación, la propia creación. Insultan sus cuerpos al deshonrarse a sí mismos. Ello sugiere que la frase expresa resultado. Una mejor traducción sería que sus cuerpos se han deshonrado entre sí mismos. La idea del versículo parece ser que judicialmente Dios entregó a los hombres a la inmundicia
por medio de la concupiscencia de sus corazones, para que sus cuerpos fuesen deshonrados entre sí, en sí por sí mismos. Tal vez los pecados de la antigüedad estén reverdeciendo en la sociedad moderna, y eso es muy claro. En el tiempo del Imperio Romano, los actos sodomitas y los actos homosexuales eran normales, sobre todo de las altas curnias. Entonces todos esos actos, toda esa promiscuidad sexual hoy día está aflorando de una manera muy rápida, de una manera que no lo podemos, o sea, que nadie, yo creo, que lo pueda sujetar. El hombre se envaneció en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La promiscuidad sexual, tan evidente hoy en día, es el resultado directo del hecho de que Dios judicialmente ha entregado al hombre a un uso de su cuerpo que es contrario a la intención original del Creador. Pues bien, eso es la clase de hoy, que analizáramos estos versos que contienen mucha profundidad. Por eso que intenté, me fui mucho a algunos manuales en el griego y consulté a algunos eruditos de aquellas frases que son especiales, que nosotros podamos conocer. Aquellas frases que les compartí, que les voy a mandar los PPT para que podamos entender la condición espiritual en la que el hombre se encuentra sin Cristo. He ahí la importancia que nosotros le debemos dar cuando Dios, desde la eternidad pasada, nos escogió, nos llamó, y hoy estamos dentro de esta familia maravillosa que es la iglesia. ¿Para qué? Para darle glorias, para darle las gracias permanentes por habernos sacado de ese estado espiritual. Eso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que alguno de ustedes quiera hacer? Hermana Elizabeth, por favor. Sí. Partiendo del hecho de que para la época de Pablo existían muchísimas escuelas filosóficas y que estos filósofos tenían grandeza de ser sabios, y a la misma vez ellos tenían una vida escandalosa, porque siempre se decía que ellos eran homosexuales y realizaban inmoralidades sexuales. Su vida era muy escandalosa sexualmente. Se podría decir que Pablo, cuando escribió estos versículos, se refería principalmente a estas personas filosóficas, y que claro, cuando uno los lee hoy día, pleno siglo XXI, pues sí, también se aplica a nuestros días. Mi pregunta es, cuando Pablo escribió, ¿se refería exclusivamente a este mundo de homosexuales? De filósofos, perdón, de filósofos. No, se refería a toda la humanidad. Recuerde que lo que hace más adelante Pablo va sacando a colación. Estamos recién empezando esta torre de la separación del hombre. Pablo más adelante, se lo puedo leerle un poco. Pablo más adelante habla, ¿cierto?, del gentil. Al gentil lo destroza. Después dice, habla con los judíos, le dice, y los judíos, ustedes no son mejores que ellos, dice. Hay una doble castigo, en cierta medida, hacia los judíos, porque los judíos, Dios les entregó la ley, les entregó, ¿cierto?, esta relación personal que tenía con ellos. Y llegando finalmente al capítulo 3, por eso es que es necesario que lean todo lo que yo les pido, por favor. Y llegando al capítulo 10, al capítulo 3, perdón, y le leo del 10 en adelante, dice, como está escrito, después de haber, le leo del 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan.
veneno. Y si nos vamos después al 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso que yo le he dicho, léanse hasta el versículo 20, para que podamos entender desde el 21 en adelante. ¿Ok? No sé si le contesté su pregunta, hermana Elizabeth. Sí, muy bien. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Sí. Pastor Baltasar. Sí, con referencia a lo que está enseñando usted, hermano Alejandro, hacer una pequeña acotación. Cuando usted leyó, y a mí me encanta esa palabra, cuando habla Jesús con Nicodemo, hay una parte que quiero hacer presente. No solamente lo que dice usted, también quiero acotar o agregar esa parte que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿cierto? Sí. Dice más adelante y agrega, y eso lo certifica: así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser impetuosos como el viento, ser nosotros todo lo que usted dijo, pero nosotros serlo por el momento en que estamos ya llamados, sellados, llenos del Espíritu Santo. El hombre que es lleno del Espíritu Santo es impetuoso, de repente está aquí, está allá, o hace algo, siempre está haciendo algo, somos impetuosos. Por eso es que el Señor dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, como el viento. Como usted lo describía, el viento, ese viento que de repente nos toma, nos lleva, nos hace predicar, nos hace hacer locuras. Y esas locuras son netamente de aquellos que somos llenos del Espíritu de Dios. Esa es una parte, una acotación, porque está hablando de aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, es como el viento, es como el aire, es como aquel que sopla. Y la otra cosa es que los antiguos, yo soy antiguo, yo el jueves ya cumplo 66 años, pero los más antiguos decían, el leer el libro de Romanos es lo más difícil poderlo explicar. Y que tan maravilloso es empezar a analizar, cada vez que lo estoy escuchando a usted, por cada una de las expresiones que está diciendo o lo que nos está enseñando. Para mí me vino una palabra que recién me está diciendo, que el libro de Romanos era para su tiempo. Y cuando tomo las palabras del hermano que nos habló primero, el hermano Luis, hay que saber interpretar la palabra. Pero qué importante, no es para su tiempo, no es para el tiempo que le está escribiendo Pablo a los romanos con toda su cultura, sus orígenes, o aquellos que ellos eran depravados, como decía mi hermana Elizabeth, sino que también es para nuestro tiempo, porque la historia se va repitiendo. Hoy día los hombres, las mujeres están peores que antes con toda esta situación que hemos estado aprendiendo. Estamos recién en el capítulo 1 y ya nos está llegando al capítulo 3 usted, pero cada uno de los versículos que vamos comprendiendo, no solamente este evangelio o este libro, es para su tiempo, es para este tiempo. Y en este tiempo estamos en crisis, estamos al debe, la iglesia evangélica está al debe si nosotros comprendiéramos el libro de Romanos como lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias, hermano Alejandro. Gracias, Pastor Baltasar. La finalidad es que podamos entender en qué estado estamos nosotros, en qué estado espiritual estamos nosotros. El libro de Romanos, cuando ha sido enseñado, cuando ha sido descubierto por aquellos eruditos, ha generado lo que se denomina avivamientos. Los grandes avivamientos que han existido, cuando Jonathan Edwards, ¿cierto?, se predica ese tremendo sermón que dice que el hombre está airado con el hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miles de personas se convirtieron. Entonces, cuando Lutero se encuentra con Romano, lo que explicábamos al principio de las clases, cuando Agustín se encontró con Romano, y yo cuando me encontré con Romano, y cuando ustedes se están encontrando con Romano,
si Romano no cambia un poco, si no cambia su percepción del pecado, si no cambia su percepción de la vida espiritual, si no cambia su percepción de que hemos ofendido la santidad de Dios. El hombre sin Cristo ha ofendido la santidad de Dios y se merece, sin duda, la ira de Dios. Pero Dios, como dice Efesios en el capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si eso no nos llama a la reflexión, si eso no nos hace ser más, si eso no nos lleva a la santidad, no sé qué les puede llevar a la santidad. Si el conocer a este Dios de la gracia no nos lleva a ser hombres santos, si Romanos no nos lleva a ser hombres santos, lo veo difícil que haya otra cosa que nos lleve a ser hombres santos. Porque cuando entendemos de dónde nos sacó Dios, cuando entendemos que nosotros éramos igual que ellos, lo mismo que los demás, dice Pablo ahí en Efesios, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que viva una vida de integridad? No lo sé. Pero una integridad radical. Una integridad radical. Romano, eso es lo que hace. Nos hace replantearnos. Nos hace replantear nuestra teología. Nuestra manera de ver a Dios. Entonces cuando la clase pasada... Pensamos que vamos caminando bien adelante, pero parece que avanzamos 3 y retrocedimos 2. Y nuevamente empezamos en el inicio, ni los muchos años. Nos enseña lo que nos está enseñando Pablo en este momento. Yo creo que es eso lo que deberíamos meditar cada uno en nuestros corazones. Y no solamente analizar lo que está sucediendo con todo nuestro entorno. Nuestro entorno está perdido. Nuestro entorno, si no llegamos a la presencia de Dios realmente como debemos estar delante de Dios, yo creo que no sé. Cada vez me estoy liberando un poquito más. Gracias. Hermano Walter. Gracias, hermano Alejandro. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad de cómo el Señor usted lo ocupa, hermano Alejandro, para exponer en tan pocos versículos de la palabra de Dios la profundidad de la palabra de Dios. Y obviamente si la profundidad de la palabra de Dios es la profundidad de Dios mismo. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerle a usted por esta clase tan espectacular, así como todo lo que usted lo ha enseñado durante todo este tiempo, porque realmente uno ve y realmente usted ha sido un hombre impactado por el Evangelio del Señor, por el libro de Romanos, y eso da gusto escucharlo, esa pasión que tiene por el Evangelio, y como lo manifestaba Pablo también. Así que eso en primer lugar, hermano Alejandro. Y uno puede ver que la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Y el pastor Baltasar dijo que por ahí tiene que hacerle un llamado de atención a nosotros como cristianos. Y en los tiempos que estamos, más que nunca se necesita ese llamado de atención como cristianos. Porque lamentablemente, en los tiempos que estamos, es el mundo que está influenciando a la iglesia y no es la iglesia el mundo. Entonces entra mucho humanismo, mucho relativismo a la iglesia. Entonces cuando vamos a estudiar la palabra de Dios lo encontramos como que es chino, como que no es el Dios que conocemos. ¿Por qué, si Dios es amor, por qué va a castigar? ¿Por qué se ira? ¿Por qué el pecado? Si Dios es misericordia, si Dios es amor. Pero no comprendemos realmente cómo es Dios. Realmente no comprendemos quién es Dios. Y el peligro es ese, es el evangelio que estamos viviendo y el evangelio que se nos enseña. Entonces, obviamente tiene que ser un llamado de atención para nosotros como cristianos. Llevamos mucho tiempo, poco tiempo, el tiempo que llevemos, la base tiene que ser siempre sólida, tener la ganas de conocer la palabra del Señor, porque si no conocemos el autor de nuestra fe,
el consumador de nuestra fe, yo creo que estamos perdiendo, sinceramente, lo digo con mucho respeto, pero bien claro, el tiempo en el Evangelio. Si no está el interés de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios, de entregarnos por este Evangelio, yo creo que realmente estamos perdiendo nuestro tiempo acá. Es mejor que nos dediquemos a otras cosas, estudiemos otras cosas. Pero si estamos acá, y obviamente cuando estudiamos la palabra en nuestras casas, en la iglesia, en tiempos normales, es porque obviamente está el interés y sabemos quién es Dios para nuestra vida. Y como dice el mismo apóstol Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces, si sabemos en quién hemos creído, yo creo que siempre va a estar la necesidad y en él lo de buscar de Dios. Así que eso, hermano Alejandro. Gracias, Walter. Gracias. Hermana Natalie. Nunca me gusta la siempre me queda calladita, pero me parece igual interesante lo que usted dijo, y aparte con la ventaja menos yo encuentro de uno de el Espíritu Santo, que cuando no sé uno quiere hacer algo, el Espíritu Santo siempre dice como que él también nos refrena a veces de hacer cosas, y eso igual es bueno, no a veces quiere hacer algo, pero el Espíritu Santo dice ¿para dónde vas? O no sé, como que tenemos también esa ayuda, aparte de saber con más conocimiento lo que usted nos enseña, pero también el Espíritu Santo también ayuda a nosotros. A mí me ha pasado. De repente como que me dice, no, que vaya a hacer así, no. O de repente, no sé, quiero hacer algo y se me cierra una puerta, no, para allá no. Yo digo, gracias Señor, me salvaste, porque Él siempre está ahí como que antes que mí, me dice, ahí no, como que me ayuda. No sé si me entiendes, no sé si me entiendes. Sí, sí, la entiendo. Mire, quiero compartir con usted un versículo que le puede dar luz a lo que usted está expresando. Pablo dice a la iglesia de Filipa, dice en el versículo 3 del capítulo 1, hasta el 6 se lo voy a leer. Y le voy a dar énfasis al versículo 6 porque es uno de mis versículos favoritos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Está hablando, el contexto es el Evangelio, el contexto es la salvación. Estando persuadido de esto, dice Pablo. ¿De qué? Del Evangelio de Cristo. Estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y de esa manera el Espíritu Santo en usted perfecciona su salvación. De esa manera Dios, el Espíritu Santo va trabajando en su vida a través de la providencia divina. Él va orquestando cada evento en nuestras vidas que nos va llevando a la santidad, nos va llevando al propósito de Dios. Y el propósito nuestro es glorificar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que escribimos en las redes sociales, con todo lo que hay en nuestras vidas, con nuestras familias, con la manera de expresarnos, cómo nos expresamos con los demás. De todas esas formas en que nos desarrollamos en este mundo, es el Espíritu Santo que nos va guiando, nos va instruyendo, nos va corrigiendo. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, ese es mi versículo favorito, Filipenses 1:6. Bien, ¿alguna otra pregunta o otro comentario? Si no, vamos culminando. Gracias, hermana Natalie. Bien. Pastor Jorge, ¿algo? No, estamos bien. Si no hay más comentarios o más opiniones, podríamos terminar la clase si no hay más sugerencias. Bien. Hermanos, siervos y siervas, queridos, voy a pedirles, por favor, que hagan sus deberes. Para el próximo martes le voy a pedir al Señor 2 rayos para aquellos que no hagan sus tareas, ¿ok? Y si es la voluntad del Señor, me va Deme a tiempo, conceder... profe, deme tiempo, que yo llegué tarde al curso ya. Gracias. Si es la voluntad del Señor, me va a conceder ese deseo. 3 rayos. Hermano Alejandro, yo le iba a pedirle que si usted nos podía, compartir su número o su correo para que nos pudiera enviar todo el material que usted ha entregado hasta el día de hoy. Yo solamente hoy día me mandaron lo que era la lección 4 y cuando me instalé al
al estudio, recién ahí lo había imprimido, para que usted nos pueda compartir el material y las lecciones para ir poniéndonos al día con los deberes. Hermano Luis, ¿usted de la iglesia, pastor Astudillo? Sí, exacto. Ya. Deme su teléfono, yo le envío cuando me lleguen las lecciones. Ya. ¿Tiene dónde anotar, pastor? Sí, dígame. 973 ¿Ya? 26 ¿Ya? 45 ¿Ya? 08. Ya, avísele al pastor que también se la voy a enviar a usted las lecciones, o yo se la envío a él. Él me pidió que se la enviara a él, a los de su iglesia. Amén, muchas gracias, pastor. De todas maneras, ahí está mi teléfono, es teléfono y WhatsApp. Si alguien lo quiere anotar, me puede pedir más material sobre Romano. Bien. Amén. Recordémonos las actividades que están esta semana. El día jueves es la convocatoria a la oración que tiene nuestro pastor Héctor Torre, que está acá con nosotros, a las 20:30, pastor Héctor. Sí, efectivamente, buenas tardes, sí, efectivamente 20-30 horas. Perfecto, muchas gracias, pastor Héctor. 20-30 horas el jueves, están todos los estudiantes de este maravilloso curso de Romano convocados a oración. El jueves a las 20:30, es convocatoria. Así que lo esperamos, el pastor Héctor nos va a estar esperando, ¿cierto? El jueves a las 20:30 horas él va a mandar el link. Y de esa manera también vamos a viralizar esta información. Bien, y el viernes no se olviden, Cristología con el pastor Guillermo. Él estaba un poquito delicado de salud, pidió sus oraciones, está saliendo un poquito a flote, pero ha estado bastante delicado de salud. Bien, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a ir concluyendo. Hermano Luis, le voy a presentar a mi hermano. La característica de él es la misma que tengo yo. Esta peladita, ¿ya? Así que ahí está mi hermano Luis Lizama, mi hermano que viene después de mí. Yo soy el mayor de los Lizama. Así que... Hola, ¿cómo están? él quiere estar ahí. Él me dijo que quería estar ya de forma definitiva compartiendo con nosotros estos estudios. Hermano Luis, ¿los puede llevar en oración para terminar esta clase, por favor? Por supuesto. Bueno, inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, bendito Dios, amado Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia. Te damos gracias por la vida, primero que nada. Te damos gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra a través de tu siervo Alejandro. Gracias por la revelación que tú le das. Gracias por su vida. Gracias por su ministerio. Gracias por su familia. Te honramos, amado Padre, y te damos gracias por este grupo que somos tus hijos, Señor, donde puedo ver que hay pastores, donde puedo ver que hay hermanos, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas grandemente, que tú pongas en sus corazones mayor ansia de conocer tu palabra, para poder predicar tu evangelio, para poder conocerte cada día más, Señor, para poder entender tu ministerio, Señor, para poder entender todas las cosas ocultas que están en tu palabra y poder nosotros ser una fuente, poder ser sal, poder ser luz en esta tierra, Señor, y que tu palabra revelada, que como decía nuestro pastor, se escribió en esa época, pero también aplica para estos tiempos donde podemos ver tanta maldad y que el mundo está perdido. Que tú con tu gracia, Señor, tú nos has salvado, nos has glorificado, nos has redimido y nos permites tener la dicha de ser tus hijos, Señor, y de poder tener la convicción, la seguridad, Señor, que estamos en buenas manos y que tenemos que hacer, poner de nuestra parte para que, como también se decía que dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la perfección completa, ¿cierto? De poder ser perfecto cada vez parecernos cada vez más a Cristo y poder conocerte más, Señor amado. Te glorificamos, Señor, bendecimos esta palabra,
Te pedimos, Señor, como la espada de doble filo penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra mente, podamos hacer la nuestra, ¿cierto? Que quede esculpida en nuestros corazones, pero que no quede ahí, sino que también podamos difundirla cada vez que hablemos con algún hermano, o prediquemos, o evangelicemos de alguna otra forma, donde estemos, seamos ejemplos, Señor. Úsanos, Señor, grandemente, como usa a mi hermano Alejandro, úsanos los pastores que están congregados ahora en esta clase, Señor, úsanos hermanos, Señor. Yo te pido bendiciones en su hogar, en su familia, apártalo de toda enfermedad. Cubre a sus hijos, a sus esposas, Señor. Cubre a todos los ministerios, Señor, bendito Dios, que están congregados acá, las iglesias, Señor. Y te damos gracias por eso, porque tú eres un Dios poderoso, tú te mueves grandemente hoy. Y nosotros estamos en la brecha, Señor, parados, aprendiendo de tu palabra. Te glorificamos, Señor, te exaltamos tu nombre, tu bello nombre. Te damos gracias por la dicha de haber enviado a tu Hijo amado, que nos tuviste misericordia, Señor. Por eso, Padre Santo, en esta noche te entronamos, Señor. Tú estás en el trono, tus ángeles te adoran y nosotros te adoramos y te agradecemos por esta maravillosa palabra, Señor. Y todo lo decimos y te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre Santo. Bendito Dios. Amén. 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 Dios les bendiga, estimados siervos, siervas en Cristo. Que la gracia del Señor abunde en cada uno de ustedes. Y así como Pablo tenía la necesidad y se sentía deudor de las iglesias en Roma, ahora estamos entendiendo por qué se sentía deudor. Que tenía la necesidad de llegar a España, porque él sabía que el hombre sin Dios está destinado al fracaso espiritual. Esa misma necesidad, esa misma deuda nosotros tenemos con nuestros vecinos. Debemos tener esa misma necesidad, esa deuda con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con alguien de la familia que no conoce al Señor. Esa debe ser nuestra deuda. Pero cuando nosotros entendemos esa deuda que tenemos, cuando entendemos que el hombre sin Dios recibirá la ira de un Dios justo y santo. Amén. Dios les bendiga. Pueden ahí aprender sus camaritas para que podamos vernos, despedirnos y desear que ya el jueves, recuerden que está la oración con nuestro pastor Héctor y el viernes Cristología, ahí está nuestro pastor Guillermo, ¿cierto? Que nos va a deleitar en esta exquisitez que es Cristología. Dios les bendiga. Chao, chao. Cuídense. Adiós, hermano. Dios les bendiga. El viernes, el jueves, Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Chao, Luis. Chao a todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, Eli. Chao. Dios les bendiga.